Sean bienvenidos todos los estudiantes de tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprendemos desde nuestro entorno. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo y en el día de hoy me encuentro muy feliz y muy orgullosa de cada uno de ustedes, ya que hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, a los retos y a los desafíos que nos ha traído esta pandemia. Y gracias al Dios Todopoderoso, nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio a un retorno gradual a las aulas de nuestro centro educativo, especialmente en aquellos municipios donde el índice de contagio es inferior al 5% de la población. Les recordamos a los padres y a los tutores que este retorno es voluntario y con el consentimiento de ustedes, a la vez que les reiteramos el agradecimiento a las familias y a toda la población estudiantil, a los docentes y al equipo de gestión de cada centro, ya que el modelo de educación a distancia ha sido una experiencia que hemos podido llevar a cabo gracias a ustedes. Lo hemos hecho con el propósito de preservar la salud, pero ha sido una muestra de eficacia, de diligencia, de innovación, de creatividad y de apoyo de cada uno de ustedes, con lo cual hemos podido lograr superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando la educación de toda esta generación. Vamos a ver entonces un video que nos invita a seguir cumpliendo con estas medidas que salvan nuestra vida y la de los nuestros. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda también el distanciamiento físico y el correcto uso de las mascarillas. Pronto nos volveremos a juntar, pero contamos contigo. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Y tú estás lista? Estoy lista, profe, y muy entusiasmada por iniciar. Qué bueno. Con ese entusiasmo, por favor, bríndanos un resumen de lo que aprendimos en la clase anterior. Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que un átomo es la unidad de partículas más pequeñas existente como sustancia simple, pudiendo intervenir en una combinación química, y que esta a su vez está constituida por dos partes. En el centro del átomo está el núcleo. Allí se encuentran los protones cargados positivamente y los neutrones que no poseen carga eléctrica. Es allí donde está ubicada casi toda la masa del átomo, ocupando menos de las 10 millonésima parte de su volumen, mientras que el resto se encuentra vacío, pero no todo lo demás es vacío. Alrededor del núcleo se encuentra la corteza, donde los electrones, que cargados negativamente, con una masa 2000 veces menor que la de los protones o neutrones,
giran constantemente, atraídos por el núcleo. Muy bien, muchísimas gracias, Neurona, por ese excelente resumen. Efectivamente, en la clase anterior aprendimos sobre el átomo y la teoría atómica. Y dijimos que unos 400 años antes de Cristo, los filósofos griegos Demócrito y Leucipo fueron los primeros en considerar que la materia estaba constituida por unas partículas pequeñísimas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Demócrito llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible. Este también atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles, como ya mencionamos. Después de casi 22 siglos, ya para el año 1803, el químico inglés John Dalton retoma la idea, tratando de explicar la relación que existe entre las masas de los compuestos en las reacciones químicas, y sugirió que los elementos están constituidos por unas partículas llamadas átomos, las cuales son esféricas, compactas e indivisibles. Esto quiere decir que ellos fueron los primeros en plantear sus teorías de modelos atómicos. Y hablando de modelos, conozcamos nuestra palabra clave del día de hoy, que es modelo. Modelo. Dentro del ámbito de las ciencias, un modelo es una construcción imaginaria de un objeto o un proceso que se elabora para explicar, entender, describir y o analizar algún aspecto de la realidad a partir de teorías y leyes en vigencia. De esta forma, un modelo es elaborado para comprender una parte de la realidad. Es decir, que los modelos son descripciones formales, herramientas científicas, que relacionan elementos y que están basados en hipótesis. Efectivamente, luego de que John Dalton propusiera su modelo, al cual llamó teoría atómica, algunos científicos también realizaron experimentos y cálculos que los llevaron a emitir nuevas propuestas. Profesora, hoy conoceremos sobre esos científicos y sus propuestas. Así es, les cuento que conoceremos el día de hoy a los científicos que aportaron en la elaboración del modelo atómico actual, el que conocemos hoy en día. Pero también vamos a aprender acerca de los modelos atómicos que fueron propuestos por diferentes científicos antes del actual, los cuales le dan una explicación a la estructura interna del átomo y cómo ellos llegaron a sus conclusiones para describir el modelo que hoy conocemos. ¡Me encanta! Al parecer la clase de hoy será muy interesante. Así es. Vamos a iniciar explicando el modelo atómico de Thomson. En el año 1987, el científico británico Joseph Thomson demostró que los rayos catódicos tenían naturaleza corpuscular, es decir, que eran partículas con masa y carga negativa, a los cuales llamó electrones, basándose en los siguientes experimentos. Primero, si se coloca un objeto en la trayectoria de los rayos catódicos, este proyectará su sombra sobre la pantalla de sulfuro de zinc, que está situada cerca del ánodo. Esta sombra indica que los rayos viajan en línea recta desde el cátodo hacia el ángulo. Luego deben tener carga negativa. Queda demostrado también cuando se desvían los rayos en la dirección esperada al colocar en su trayectoria un campo eléctrico o magnético. Además, él descubrió que al chocar los rayos con una rueda de paletas, la hacen girar, por lo cual además tienen masa. Con esto, Thomson determinó la relación que existe entre la carga y la masa de los electrones, y que ésta era independiente del gas encerrado en el tubo, de la composición de los electrodos o de la naturaleza de la fuente de electricidad. Después de estos descubrimientos, Thomson sugirió que el átomo era una esfera sólida de materia cargada positivamente,
con un número determinado de electrones incrustados para que la carga total fuese nula. Profe, ¿y cómo se llamó ese modelo? Este modelo fue llamado el pudín de ciruelas. ¿Qué? ¿Pudín de ciruelas? Así como lo escuchas. Este modelo fue llamado el modelo del pudín de ciruelas, que en nuestro país podríamos decirle del pastel o bizcocho de pasas. También se relaciona con una sandía. Si observamos, las semillas vendrían siendo los electrones que están incrustados en la masa o en la sandía. Ahora comprendo. La sandía representa la esfera sólida de la materia cargada positivamente y las semillas de sandía, los electrones incrustados. Muy bien. Así mismo, lo has analizado excelente. Ahora vamos a hablar de otro modelo atómico y es el del científico Ernest Rutherford, el cual quiso aclarar un poquito más las características de la estructura interna del átomo. Rutherford hizo bombardear una lámina de átomos de oro con haz de partículas resultantes de la desintegración nuclear de átomos inestables, como es el caso del radio y otros elementos radiactivos. Y el resultado fue el siguiente. La mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin sufrir ninguna desviación. Otras partículas se desviaban con una magnitud de desviación que no era la misma para todas ellas, pero muy pocas partículas salían rebotadas. Pero, ¿y cómo se interpretan entonces estos resultados? Los podemos interpretar de la siguiente manera. Primero, aquellos que no se desviaban estas partículas se debe a que no se encuentran con el núcleo de los átomos de oro, lo que hace suponer que estos están formados mayormente por espacios vacíos. Ahora bien, aquellas partículas que sí se desviaban se debe a que pasan cerca de una concentración de carga que también es positiva. Pero cuando alguna partícula rebota, significa que se ha chocado de frente con un blanco muy pequeño con fuerte carga positiva. Esos estudios llevaron al científico Ernest Rutherford a decir que el átomo estaba formado por un núcleo muy pequeño respecto al resto, con carga positiva, y una corteza donde los electrones giraban en órbitas, tal y como los planetas giran alrededor del Sol. Años más tarde, él mismo descubriría los protones, que son los responsables de la carga positiva del núcleo. Y por último, tenemos el modelo atómico de Bohr. Cuando el físico inglés James Chadwick descubrió la existencia de los neutrones, que no tienen carga eléctrica, y otros descubrimientos que se realizaron acerca de la estructura interna del átomo, corroboraron el modelo de Rutherford. Este modelo finalmente fue desechado porque no podía explicar de manera coherente el movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Según la física clásica, el electrón sería una partícula acelerada que emite energía radiante en forma permanente, dando lugar a espectros de emisión continuos, lo que está en contradicción con lo que se observa en nuestra realidad. Además, se pensaba que los electrones iban perdiendo energía hasta que finalmente se depositaba sobre el núcleo y, sin embargo, los átomos son estables. Ahora bien, en el 1913, el danés Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico, el cual mantenía la estructura planetaria del átomo anterior de Rutherford, pero que aplicaba los principios cuánticos sobre la emisión de la energía establecidos en el 1900 por Max Planck. Este descubrió que cualquier partícula, sea un electrón, un átomo o una molécula, la cual oscila, emite energía en forma de radiación electromagnética, cuyo valor puede ser solo múltiplo de una cantidad discreta de energía, a lo cual llamó cuanto. Encontré información en la red de que a este modelo también se le llamó modelo planetario.
Muy bien, esta es una información muy certera, ya que este modelo se asemeja al primer postulado de Bohr, el cual dicta que los electrones giran alrededor del núcleo en un número determinado de órbitas circulares estables. Otros dos de los postulados de Bohr son que cada órbita se llama estado estacionario o nivel energético estacionario. La órbita de energía más pequeña será aquella en la que el electrón se encuentra habitualmente. Este es el estado fundamental del electrón. Y el otro postulado nos dice que cuando un electrón se encuentra en una órbita estable, no emite energía. Los electrones solo pueden ganar o perder energía cuando saltan de una órbita a otra. Ahora, te invito a que sigas conociendo sobre estos científicos. Niels David Bohr nació en 1885 en Copenhague. Fue un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Basándose en las teorías de Rutherford, publicó su propio modelo atómico en 1913, introduciendo la teoría de las órbitas cuantificadas. En 1922, recibió el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. En 1933, Bohr propuso la hipótesis de la gota líquida y, en concreto, la gran capacidad de fisión del isótopo de uranio 235. Falleció en 1962 en su ciudad natal, Copenhague. Ernest Rutherford nació en 1871 en Nueva Zelanda. Fue uno de los primeros y más importantes investigadores en física nuclear. Poco después del descubrimiento de la radiactividad en 1896 por el físico francés Anthony Henry Becquerel, Rutherford identificó los tres componentes principales de la radiación y los denominó rayos alfa, beta y gamma. También demostró que las partículas alfa son núcleos de helio. Joseph John Thomson nació en el 1856. Fue un físico británico premiado con el Nobel. Nació cerca de Manchester y estudió en el Owens College, hoy parte de la Universidad de Manchester, y en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. En esta institución enseñó matemática y física. Fue profesor de física experimental en el laboratorio de Cavendish y rector del Trinity College. Finalmente, murió en el 1940. Estos científicos fueron los que crearon las bases para el modelo atómico actual. Tenemos entonces el primer modelo que estudiamos el día de hoy, el modelo de Thomson. Segundo modelo es el modelo atómico de Rutherford y luego el modelo atómico de Bohr. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neurona? Así es, los alumnos están muy pendientes a la clase. José Rafael, desde Boca Chica, dice: Profe, ¿me podría colocar la imagen de la estructura interna del átomo mostrada en la clase anterior y decir sus partes? Muchísimas gracias, José Rafael, por tu petición. Tenemos entonces el átomo, observa la imagen. Como vimos en la clase anterior, el átomo tiene partes y partículas subatómicas. Las partes son la corteza y el núcleo. La corteza son esas órbitas que están alrededor del núcleo y el núcleo, como podemos observar, es la parte central. Ahora bien, las partículas subatómicas son tres. En la corteza podemos encontrar los electrones que están cargados de manera negativa, tienen carga eléctrica negativa, y en el núcleo podemos encontrar a los protones con carga eléctrica positiva y a los neutrones que no tienen carga eléctrica. Así que no lo confundas. Partes del átomo son dos, núcleo y corteza, partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, profesora. Tenemos a Paula Reyes, desde los Bajos de Jaina, que quiere saber:
¿Cuál es el modelo atómico que se usa en la actualidad? Muy bien, muchísimas gracias, Paula, por tu pregunta. Lo primero es que para llegar a este modelo atómico intervinieron o aportaron varios científicos. Entre los científicos que hicieron su colaboración o contribución a la concepción del modelo atómico actual, los más destacados son Albert Einstein, Louis de Broglie y Werner Heisenberg. En el caso de Albert Einstein, este colaboró de forma significativa cuando explicó el efecto fotoeléctrico, que consiste en que la luz no solo se comporta como una onda, sino que además está formado por un chorro de partículas llamadas fotones. Es decir, ¿recuerdas cuando hablamos de la naturaleza dual de la luz? Que se comporta como onda y como partícula. En el caso de Louis de Broglie, este descubrió también la naturaleza dual, pero de la materia, onda-corpúsculo. Él decía que toda partícula en movimiento está asociado a una onda. Y Werner Heisenberg, cuyo principio de incertidumbre plantea que no se puede conocer simultáneamente y con precisión la posición y la cantidad de movimiento de una micropartícula. Según esto, como el electrón es una partícula en movimiento, lleva asociada una onda y el comportamiento de dicho electrón se describe mediante una ecuación de onda. Pero como no es posible conocer todo sobre el electrón durante todo el tiempo, lo que se hace es que se emplearán posibilidades para indicar cuáles son sus propiedades, es decir, cuál es la posición, la velocidad o la cantidad de energía. Además, la energía de los electrones está cuantificada, es decir, que solamente puede tener ciertos valores y no podrá tener ningún otro valor. La ecuación de onda tiene varias soluciones, cada una de las cuales describe una posible situación en la que puede encontrarse un electrón en cierta región del átomo y con otra cierta energía. ¿Sabes, neurona, cómo se obtienen las diferentes soluciones? ¿Podrías decirnos? Espere, estoy buscando. Según la información encontrada, estas se obtienen introduciendo unos números llamados números cuánticos, cuyos valores varían dentro de ciertos límites. Las soluciones son funciones matemáticas que pueden representarse gráficamente. Dicha representación delimita una región del espacio en torno al núcleo, donde la probabilidad de encontrar el electrón es elevada. Tradicionalmente se denomina órbita a cada una de estas zonas. Exactamente. Y este modelo actual también es llamado modelo de la nube de carga.